No hay delegado, no hay plumón. ¿Alguien tiene por casualidad un plumón? ¿O hay algún veloz que puede ir a buscar el plumón? Depuración. ¿Y qué es la depuración? ¿Se acuerdan? Acuérdense cuando consumen beterraga y a la hora y media van y evacúan y, oh sorpresa, betaína, encontraron petróleo. ¿Qué pasó? ¿Ah? Hubo depuración. ¿Qué es la depuración? Es el aclaramiento plasmático de una sustancia X en una unidad de tiempo. Entonces, toda sustancia que ingresa a nuestro organismo se depura. Igual, toman un antibiótico, a la hora van a evacúan y sienten el olor al antibiótico. Este es megacilina, este es ampicilina, este es ciprofloxacina. El olor característico. Eso viene a ser la depuración. Ahora, el riñón es el principal órgano de la homeostasis. ¿Por qué es el principal órgano de la homeostasis? Porque ahí se regulan los electrolitos, todos los electrolitos. Ahí se regula el pH, equilibrio ácido-base. ¿Cuál es el pH del medio interno del humano? 7,4. ¿Puede oscilar ampliamente? No. Lo que puede oscilar es su orina. Van a ver que hay alumnos que tienen un pH ácido de 5 y hay alumnos que tienen pH 8. ¿Por qué razón? ¿Por qué fluctúa tanto? Y este come carnecita, ¿ya? En cambio este es más alcalino. ¿Qué favorece para mantener un medio interno estable? Que sea ácido o alcalino. Ese es alcalino, ¿ya? Con una dieta omnívora, el pH de la orina debe ser 7, ¿ya? Pero si al alumno le gusta la carne, la cerveza, todo ácido, entonces va a acidificar. En cambio el pH de la sangre es 7,4 más menos 0,05. Si decimos 7,35 a menos, se muere el paciente. Si es más de 7,45, también se muere, ya sea por acidosis o por alcalosis. Entonces, no tan solo el riñón no regula el equilibrio ácido-base, sino el sistema respiratorio también, ¿ya? Esa es parte de la fisiología 2. ¿Dónde se regula la bulimia? En el riñón. Presión arterial, riñón. Eritrón, riñón, a través de la EPO, inducible. ¿Dónde eliminamos los xenobióticos, los noxas? Seno es extraño, biótico, que incorporan al organismo. Es a través del riñón. Y nosotros tenemos xenobióticos endógenos, como por ejemplo la creatinina. ¿Quién tiene que eliminarlo? El riñón. El ácido úrico, también el riñón. La urea, riñón. Aparte el riñón también es un órgano gluconeogénico, en estados de privación calórico. No tan solo el hígado es el principal, sino también el riñón. Bueno, nos habíamos quedado con la glucosa. ¿La glucosa es peligrosa o no es peligrosa la glucosa? A ver, ¿es o no es peligrosa? Sea, voy a acordar el último nombre, apellido. ¿Es peligrosa o no es peligrosa? ¿Sí está qué? ¿Está llorando? Lógico, no debe haber glucosa en orina, ¿cierto? ¿Y cuándo tenemos glucosa en orina? Cuando se supera el umbral. ¿Cuánto es el umbral? 200. Pero su absorción de glucosa necesita una proteína, ¿ya? Y esa proteína es la SGLT. ¿Alguna vez han oído hablar del SGLT? Es el transportador ligado a sodio, glucosa. ¿Y se acuerdan ustedes Michaelis Menten? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién es Michaelis Menten? Un jugador de Melgar, ¿no es cierto? Lineo Weber Bar
Eddie Hosty, son los mecanismos del complejo enzima-sustrato, ¿se acuerdan o no? ¿Han hecho bioquímica, Flores, o no? ¿Qué te dice Michaelis Mente? Que la enzima se puede saturar con el sustrato. Y voy a tener la Km. ¿Te acuerdas qué era la Km? Era aquella concentración de sustrato en la cual se encontraba la mitad de la velocidad máxima. Deben tener la bioquímica y la fisiología rápidamente del cerebro. Entonces, si sé que es una proteína la que permite transportar glucosa, ¿se saturará o no se satura? Sí se satura. ¿Bien? Y esa Tmax de glucosa es 375 miligramos por minuto. Quiere decir que pues, con esa concentración ese transportador se satura. Y si se satura, ¿habrá glucosa en orina o no habrá glucosa en orina? Sí, comienza a secretar glucosa en orina. Dos parámetros, entonces, el umbral plasmático que es 200 y el Tmax de glucosa que viene a ser 375 miligramos por minuto. ¿Qué pasa, señor? Gracias. Entonces, ¿dónde se modifica más lo que se filtra? Ya saben ustedes que viene a ser el plasma. Pero cuando ya esté en el circunvoluto ya no se llama plasma, se llama orina primaria. Donde se modifica, ¿dónde presentamos microvellosidades en el esquema tubular? En el proximal, lógico. Entonces, ¿quién nos indica que tenga microvellosidades en el proximal? ¿Tiene alta actividad metabólica o baja actividad metabólica? Alta actividad metabólica. En los libros van a encontrar de que se modifique en el proximal un 70 al 90%, es cierto. La mayor parte se modifica ¿dónde? En el proximal. Normalmente la glucosa se reabsorbe, no se absorbe, sino se reabsorbe el 100%. ¿Se acuerdan cuántos segmentos tenía el proximal? ¿Cuántos S tenía? S1, S2 y S3. ¿Se acuerdan o no? ¿Se han olvidado? Yo nunca les he dicho. Nunca les he dicho. ¿No les hablaba de Tan-Horsfall? ¿Dónde se produce la Tan-Horsfall? En S3, lógico. En la porción más distal del proximal. ¿Y por qué tenemos Tan-Horsfall? Porque no tenemos barrera de defensa en el sistema tubular. En el corpúsculo renal sí están las mesangiales, pero en el tubular no, somos violables ahí. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Produce una proteína que tiene acción bactericida. ¿Cómo se llama esa proteína con acción bactericida? Tan-Horsfall. Cuando he despertado en la mañana miccionado, seguramente, porque no creo que tenga retención de líquido, y han visto que se forma un coloide, ¿cierto o no es cierto? En la mañana sí es más. Ese coloide que viene a ser lípido, proteínas, azúcares. Son proteínas. Proteínas. Bien. Entonces, ojo con S1 y S3. En S1, el 98% se reabsorbe a través de SGLT2. Pero para que vaya a capilar peri o recto hacia la vena renal, ahí tengo un GLUT2. En cambio, en S3 que tengo el SGLT1 y el GLUT1, que tan solo maneja el 2% de glucosa. Entonces al final, ¿debo tener glucosuria con una glicemia normal? No, no va a tenerlo. Cuando tengo un nivel de glucosa en orina, cuando tenga un daño renal, ¿sí? Y tenga lógicamente hiperglicemia. ¿Se acuerdan que nos has dicho hace un poco páncreas, cierto? ¿Cuántas P's había? 5. La primera, cualquiera, por cualquier orden. Polipsia, ¿qué más? Polifagia, poliuria. ¿Por qué será la poliuria? Porque la glucosa actúa como un osmolito. ¿Y qué es un osmolito? ¿Al agua o no al agua? Sí, y me va a deshidratar. Y si me deshidrato, ¿qué pasa con mi volemia? Baja. ¿Qué pasa con mi presión arterial? Baja. ¿Sí? ¿Y la otra P, cuál serían las otras dos? Polineuropatía y parestesias. Aunque un alumno encontró una nueva P, dijo pérdida de peso. Sí, también baja de peso. Después de la luna de miel. ¿Ya? Después de la luna de miel, el paciente come de todo y no le pasa nada. Llega a los 40 o 50 años y se le manifiesta toda la enfermedad.
¿Cómo entender de que yo excreto glucosa en la orina? Entonces, si ustedes ven, en el eje de las abscisas tengo la glicemia y en el eje de la ordenada tengo la carga filtrada de glucosa. Entonces, normalmente debe tener esta curvita, ¿eh?, de primer orden y de orden cero. Esto desde el punto de vista termodinámico. ¿Cómo se llama esta hipérbole rectangular? ¿Se acuerdan o no? La KM, ¿ya?, en donde se satura, en este caso, el transportador con la glucosa. Y poner el normal es acá hasta 110. Pero si yo supero el umbral, ¿cuánto era el umbral? 200. ¿Se va a saturar mi transportador? Sí. ¿A cuánto? A 375 miligramos por minuto. Entonces pierde la linealidad y se hace de orden cero. Y cuando se hace de orden cero, como está saturado, ¿qué voy a tener? Presencia de glucosa en orina. Ese se llama la glucosuria. Entonces, y siempre caen los alumnos cuando yo les digo tasa máxima de glucosa, les coloco 375 miligramos por litro, por decilitro, y siempre cometen error, les pongo por 24 horas, y la unidad en qué se da, miligramos por minuto. Si no, revisen los exámenes, pero siempre caen, como están estresados, caen nomás. Aminoácidos, igual los aminoácidos se modifican ¿dónde? En el túbulo proximal, en el circunvoluto proximal. Y está asociado aquí también a gradiente, ¿ya?, a gradiente de sodio, ¿ya? Entonces no hay SGLT, son proteínas asociadas al sodio que permiten el ingreso de aminoácidos. Por ejemplo, acá de los oligopéptidos, vean ustedes, yo tengo aquí la angiotensina. A ver, la angiotensina, ¿cuántos son? La 12, pónganse el caso. Vamos a ver el nombre y apellidos. ¿Cuántos aminoácidos tiene la angiotensina 2? Hemos hablado siempre del tema renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina 1, ¿cuántos aminoácidos tiene? 10. La 2, 8. La 3, 7. Imagínense que es la 2. ¿Ya? Entonces, miren, aquí en las microvellosidades hay unas enzimas que son proteolíticas, quiere decir que van a hidrolizar los enlaces peptídicos. ¿Ya? Entonces, al hidrolizar los enlaces peptídicos, ¿qué va a permitir? Tener aminoácidos, y esos aminoácidos, al igual que la glucosa, ingresan a las células tubulares, y de las células tubulares a los vasos rectos hacia la vena renal. Otro mecanismo es que estos oligopéptidos puedan ingresar a la célula tubular, y en la célula tubular tiene alguna actividad proteolítica, y que al final los aminoácidos, y los aminoácidos se van a recuperar. El caso de la carnosina. Pero cuando son, miren, cuando ya son más grandes, como es el caso, por ejemplo, de la albúmina, la insulina, la GH, cualquier glucagón, cualquier hormona que sea proteína, o puede ser también anticuerpos si quieren. Entonces, en la célula tubular hay una estructura que ustedes no conocen. ¿Cómo se llama esa estructura que permite la endocitosis regulada? ¿Las balsas planas o las gaviolas? Gaviolas, lógico. ¿Y cuál es el...? Aquí se acuerdan que había unas adaptinas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan que había unas adaptinas? Esas adaptinas, en la célula tubular de la nefrona, se llama megalina, cubilina. ¿Eh? Y lógicamente ya en mente deben pensar que hay una clatrina, ¿se acuerdan? Había una dinamina. ¿Qué es la dinamina? Era la pinchaza que formaba el endosoma. El endosoma se fusionaba con el lisosoma, forma un fagolisosoma, y lo que va a hacer el ataque proteolítico de esas proteínas, y al final que tenemos aminoácidos, y esos aminoácidos los vamos a recuperar a través de los vasos rectos hacia la vena renal. Ahora, es necesario señalar esto.
de que las proteínas que nosotros excretamos por la orina, el 80% que son proteínas que nosotros sintetizamos, que no se filtran, sintetizamos en S3, ¿ya? En el circunvoluto proximal. Transporte de asa. En asa de Henle descendente hay una modificación del 15% de lo que se filtra, es poco realmente, más es en el túbulo contorneado proximal, que es el 65 al 90% modificado. Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta asa descendente delgada de Henle? Básicamente, es permeable a agua, pero impermeable a solutos. ¿Bien? En cambio, la ascendente delgada y gruesa, están como una verborrea ustedes, no se encuentran desde el año pasado. Agua y ropa tendida. Al baño van a hablar, ya después van a conversar. Bueno, es que es un poco dificultoso cuando uno tiene memoria online, de que mientras uno hable, otro esté hablando, ¿cierto o no cierto? Es como cuando ustedes besan a alguien, me da ganas de besar también. ¿Ya? Esas son las neuronas espejo. ¿Ya? Cuando uno bosteza, a uno le da ganas de bostezar, ¿cierto o no cierto? Es contagioso. Y si yo veo a alguien conversar, ¿me da ganas de conversar o no? Entonces, ¿qué pasa con lo que yo tenía que pensar, hablar y establecer un seguimiento a mi clase? Porque son tres cosas que hago en memoria online. Tengo que pensar, tengo que escribir y tengo que hablar. Ya van a exponer ustedes la próxima semana, se van a estrenar. Eso se llama memoria online. Y todo se expone, ¿ya? Todos. Entonces, voy a decir, Sir Lupo, haz la introducción. Señor Vir, tú haces discusión. Entonces, todo se expone. Quiero escuchar su voz. ¿En qué estábamos? Allá, en la asa de Henle. ¿Cómo creen ustedes que sea la horquilla de un individuo del desierto? Imagínense un árabe. ¿Cómo será su asa de Henle? ¿Será más grande o más chica que la de nosotros? Por ejemplo, nuestros pulmones, comparados, por ejemplo, con los de la costa, ¿tenemos más compliance pulmonar o no? ¿Tenemos más angiogénesis? ¿Sí o no? Sí, lógico. ¿Qué viene a ser la angiogénesis? Mayor vascularización. ¿Tenemos más sangre que los de la costa o no? Entonces, ¿cómo es la orina de un árabe? ¿Han visto diccionar un árabe? Pero se han enamorado con un árabe. ¿Se acuerdan del árabe que iban al cine Planet? Con su kilo de popcorn y su caramelo diluido, que era su Pepsi. ¿Cómo ves a un árabe? Ese succionador, lamedor, ¿no? Los deshidrata. Entonces, ¿cómo será su orina si lo que tiene privacidad en el desierto es el recurso agua? ¿Su orina será más concentrada o no? ¿Y por qué será más concentrada? ¿Porque su asa de Henle es más profunda o es normal? El asa de Henle va a ser más profunda. ¿Ya? Tiene mayor mecanismo de contracorriente osmótico. Hay unas ratitas de canguro, la llaman ratas de canguro del desierto. ¿Ellos tienen agua o no tienen agua? No tienen agua. ¿De dónde tienen agua? De las semillas secas. ¿Nosotros producimos agua o no producimos agua? ¿Cuánto de agua producimos por un requerimiento energético calórico de 2000 kilocalorías? ¿Cuánto de agua produzco? 200, el 10%, ¿se acuerdan? 10 al 12%. ¿Bien? Entonces, miren, el asa de Henle descendente, ¿qué es? Permeable al agua, pero impermeable a solutos. El asa de Henle ascendente, delgada y gruesa, es impermeable al agua, pero permeable a solutos. Esto es importante para que puedan entenderme esto. ¿Bien? Entonces, a medida que ingresa, se filtra plasma, pero que ya no se llama plasma, se llama orina primaria, llega a 300, pero como era permeable al agua, ¿qué pasa con la concentración de solutos? Va aumentando hasta 1200, 4 veces más la del plasma. Pero la ascendente, ¿qué era? Ya no era permeable al agua, sino era permeable ¿a quién? A los solutos. Entonces, a medida que va pasando acá, va disminuyendo la concentración y se hace hipoosmótica en el circunvoluto distal. Llega a 100. Entró 300 y ahora es 100. Pero aquí, en el colector, miren,
va pasando la orina primaria, pero actúa la ABP, la arginina vasopresina. ¿Y qué va a pasar con la concentración de solutos? Va aumentando. ¿Y cuánto excreto yo en osmolaridad? Ustedes teóricamente saben que la orina es salada, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿La han probado o la suponen? Se supone, han visto que en la sierra, para bajar la temperatura, cuando el hijo tiene fiebre, el papá micciona y le coloca un emplasto en el abdomen o en la cabeza. ¿Tiene principio fisiológico o no? ¿Será bueno o no será, o será malo? No tomar la orina. Estoy hablando que ellos bajan la temperatura en la sierra con la orina del papá o de la mamá o de quien sea, de la trampa puede ser. ¿Tiene significado o no tiene significado? Si tiene fiebre. Tiene significado, porque hay carga de solutos. ¿Y qué va a hacer? Ósmosis, jale el agua. ¿Ya? Es como cuando ustedes tienen fiebre y colocan alcohol en la frente. También baja la temperatura. ¿Ya? Tiene su principio. Entonces, regresamos aquí. ¿Qué era? El asa descendente, ¿qué era? Permeable al agua, pero impermeable a solutos. El asa ascendente, gruesa y delgada, permeable a solutos, pero impermeable al agua. ¿Bien? Entonces, miren, lo más característico, ustedes pueden ver acá hay una bombita. Esta bombita es un mecanismo desimportador. Miren, no utiliza ATP, pero ingresa sodio, ingresa 2 cloros y potasio. Imagínense qué es esto. Acá está la orina primaria. Este es el sistema tubular, ¿no?, del asa de Henle. Entonces lo que está haciendo es jalar de la orina el sodio, el cloro y el potasio. Está reteniéndolo. ¿Bien? Y eso lógicamente va a ir hacia los vasos rectos y de ahí a la vena renal. ¿Bien? ¿Se acuerdan la presión neta de reabsorción cuánto era? Ya vimos eso. 10. La presión neta de filtración, 10 también. Nunca olviden eso. Ahora, si yo quiero utilizar un diurético de asa, utilizo la furosemida. ¿Qué hace la furosemida? Me inhibe a ese simportador, que es el 2-cloro, sodio y potasio. Como lo voy a dejar afuera, ¿jala agua o no jala agua? Sí. Y lo que voy a eliminar son electrolitos más agua. Pero ¿cuál es el riesgo acá? De que estoy eliminando potasio. ¿Y qué pasa si elimino potasio? Puedo hacer una hipocalemia. Y si hago hipocalemia, puedo tener un paro cardíaco. Por eso es que para los hipertensos no se puede utilizar la furosemida. O se utiliza la hidroclorotiazida o la espironolactona, que son ahorradores de potasio. ¿Bien? Ya más o menos tienen que entrar a la farmacología y a la parte patológica, pero ese es el significado. ¿Por qué no utilizar un diurético de asa en un paciente que es hipertenso? Por el problema del potasio. Vamos, salvo alguna pregunta o duda. Ya entramos a lo que es el circunvoluto distal. Esta porción se le llama diluyente. ¿Por qué se le llama diluyente? Ya les dije, ya me parece que ya avancé un poquito. Porque la concentración de la orina primaria, ¿cuál es? ¿Sigue siendo 300? ¿O es 1200? ¿O llega a 100? Llega a 100, por eso se llama diluyente. ¿Bien? En esa porción, miren, va a actuar un simportador, sodio-cloro. Entonces voy a retener sodio y del paso retengo cloro. Pero manejo el potasio, no. Entonces este es un ahorrador de potasio. De elección a un hipertenso le dan la hidroclorotiazida, que lo que hace es inhibir a este simportador. Aparte de ello, en esa porción se retiene calcio y magnesio. Nos vamos al cotorreo distal y colector. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahí actúa la aldosterona, pero ahí hay 2 tipos de células que ya no tienen el nombre de célula tubular. Se le llama célula principal y célula intercalada.
Entonces, en esa porción del circunvoluto distal, por acción de la aldosterona, lo que voy a hacer que es retener el sodio. ¿Pero qué elimino? Los hidrogeniones. ¿A través de qué? De una célula que se llama células intercaladas, que son diferentes a las células principales de ese segmento. Aparte de ello, va a actuar la ADH o la ABP, la adenina vasopresina, y lo que va a hacer aquí en esta porción es retener sodio. A diferencia del colector, porque es para pelvis renal y es conector-colector, aquí la ADH o ABP va a retener agua, pero a su vez va a retener urea y bicarbonato. Esto es importante. ¿De dónde viene la urea? A ver, dígame. Urea, ¿de dónde viene? ¿El metabolismo de quién? De los aminoácidos. ¿Y de dónde venían los aminoácidos? De las proteínas. Si yo les digo la urea establece un 40 al 50% del mecanismo de contracorriente osmótico en la excreción de orina, entonces yo les digo un paciente con desnutrición, ¿cómo será su orina? A ver, si me entienden me pueden responder. ¿Cuál es la proteinemia normal? ¿Cuánto es lo normal de proteína que tenemos en sangre? ¿Cuánto? 12, no. No les creo que no sepan cuánto es la proteína. Bioquímica tiene que ver con la relación albúmina-globulina, y ha tenido que ver de desnutrición también. ¿Cuántas proteínas normales? Promedio 5. Normalmente es de 4 a 8 gramos por decilitro. Eso es lo normal. ¿Ya? Promedio 6. ¿Qué pasa si un individuo, un alumno cualquiera, tiene 3 gramos por decilitro? ¿Qué decimos? Que tiene hipoproteinemia. ¿Cómo será su orina? ¿Diluida o normal o concentrada? Si les digo que la urea participa en el mecanismo de contracorriente osmótico, diluida. En un paciente con marasmo, kwashiorkor, malnutrición, desnutrición, la orina es diluida. ¿Por qué razón? Porque falta urea. Ahora, ¿cuáles son los bloqueadores farmacológicos del ABP? Viene a ser el conibactam. Y si yo quiero bloquear este canal de sodio, voy a utilizar este bloqueador de canal de sodio que es la amiloride. Y si yo quiero un antagonista, ¿ya?, de la aldosterona para que se retenga el sodio y se excrete potasio e hidrogeniones, utilizo un antagonista de la aldosterona que viene a ser la espironolactona. También la espironolactona es un ahorrador de potasio, porque me retiene potasio. ¿Qué más utiliza espironolactona? También es un antiandrógeno. Por ejemplo, en ovario poliquístico, ¿toda mujer tiene quiste ovárico o no tiene quiste ovárico? ¿Sí o no? Claro, en cada ciclo menstrual o sexual, la mujer recluta 10 a 15 folículos y tan solo logra madurar uno, que es el más activo, se le llama, y se da en el día 6 del ciclo menstrual. Quiere decir, cuando terminan de menstruar, ya tienen un folículo dominante. ¿Y qué pasa con los 11 que quedaron ahí en el camino? ¿En qué se convierten? En atrésicos se convierten, ¿ya? Y si son atrésicos, ¿forma quiste o no forma quiste? Sí, forma quiste, pero que la mujer lo elimina normalmente en la menstruación. El problema es que la mujer, si tiene una cápsula ovárica muy gruesa, no puede eliminar el quiste. Y ahí va, el quiste crece, y eso va a provocar ovario poliquístico. ¿Y por qué se caracteriza el ovario poliquístico?
por hiperandrogenemia. Quiere decir que los andrógenos en la mujer aumentan. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que aumentó? Simple, vean la cara de la mujer si tiene un acné reactivo. ¿El acné de qué depende? ¿De andrógenos o de estrógenos? De andrógenos. ¿Ya? Y si ven que la mujer, su piel cambia de ser glabra, porque es mamífero, tiene vello, el hombre más bien lo han tejido, es hirsuto el hombre. ¿Ya? De tal manera, y la mujer comienza a tener hirsutismo. Y comienza a aparecerle bocito acá, bigotitos y vello en el pecho, eso se llama hiperandrogenemia. Y un antiandrógeno viene a ser la espironolactona, ¿ve? Que es un diurético, es ahorrador de potasio, pero también tiene acción antiandrógena. Bueno, vamos. Formación de la orina. La orina se forma por las características estructurales que les he mencionado. El asa de Henle descendente es impermeable a solutos, pero permeable al agua, y la ascendente delgada y gruesa es permeable a solutos e impermeable al agua. ¿Cómo se da esto? Como les venía diciendo, lo que se filtra es plasma. ¿Se acuerdan cuánto medía el diafragma de filtración? A ver, promedio, ¿cuánto les dije? 5 nanómetros, promedio, de 4 a 7. Y en cambio, en las fenestras de los capilares glomerulares, ¿cuánto era lo que permitía pasar? 7 u 8. Entonces, lo que se filtra, pues, ¿se filtrarán los glóbulos rojos o no? Si el glóbulo rojo, su diámetro mayor es 7.5 micras, si lo convierto a nanómetros será 7500 nanómetros, y mi diafragma de filtración son 5 nanómetros. ¿Pasa o no pasa? Nunca va a pasar, pues son 1000 veces más. Nunca va a pasar. Pero ¿qué pasa si tengo hematuria? Que ya no filtro nada, ya no estoy cumpliendo una función. ¿Bien? En las proteínas igual, ¿se acuerdan que las proteínas, la albúmina, ¿cuánto tenía de tamaño? Albúmina. ¿Cómo se carga la albúmina? ¿Negativo o positivo? Negativo. 3.5 nanómetros. ¿Pasa o no pasa? Teóricamente sí pasa. Y podía pasar, es poquito lo que pasa. Al día, ya les he dicho este valor, menos de 30 miligramos por 24 horas. Es nada. ¿Por qué es nada? Porque si sacamos el cálculo de 6 gramos por decilitro de que tengo de proteínas,